Me dicen que cuando un equipo tiene un porcentaje por la venta de un jugador en una negociación internacional, ese dinero puede ingresar de dos maneras. Una manera, de acuerdo al tiempo de negociación para pagar al jugador en el momento en que el comprador hizo el negocio. Y la segunda se difiere en los años en los que el jugador, que alguna vez perteneció al equipo, firmó su contrato con el club. Entonces, ya depende de las negociaciones y eso se pudo diferir en varios años. Bueno, don Diego Rueda, ¿usted cree que va a haber sorpresas en la convocatoria de Lorenzo que creemos sale mañana? Que hoy John Hader Durán justificó su no convocatoria. Bueno, vamos a ver el tema de John Hader Durán. Pues o se sacó solo. Sí. O se sacó pues solo. No. Supuestamente está lesionado. Porque salió lesionado, ¿no? Para mí no lo iban a llamar y después del chicharrón que pasó ya encontró justificación. ¿Se hizo el lesionado? Se hizo el lesionado. No, yo no estoy diciendo pues que es que, a ver, salió lesionado. Salió lesionado. No, pero además Mourinho le dio palo hoy. No, y solo. Porque que está mal preparado físicamente. Sí. Volvió a decir porque lo que le había dicho hace 15 días. Porque es que además la lesión y por lo que sale, que quienes están en nuestro canal lo ven, se cae solo. Ahora, no, claro, que uno y de él esa se empieza caída a coger, se lesione. Se coge como la parte isquiotibiales, después la rodilla, la única razón, la cabeza. La única razón, Liche, es la que dijo Mourinho. Cuando uno está preparado mal, cuando uno está mal físicamente, se lesiona pues solo. La posibilidad de la lesión es evidente. Sí. O sea que en un tiempito no la va a ver. Ahora, con Mourinho. Eso es lo único que demuestra. Y en la selección también. Es que entró, no era titular. Hoy no fue titular. No, es que él no viene que ya era titular. un castigo. Exacto. Ahora, ¿por qué? Porque físicamente no está bien. Y el único tema, don Steven, es la irresponsabilidad. Sí, pero a ver, yo creo que en el Aston Villa lo llevaban bien. Con sus altas y sus bajas, con su grosería o no grosería. Steven, ¿usted todavía cree? Perdóneme, yo termino, ya le doy. En el Aston Villa, diga, usted no pide ficha aquí para en el Aston Villa, bueno, entonces siga derecho. En el Aston Villa. Bueno, entonces usted todavía cree que en el Aston que él podía llegar a un equipo grande de la Premier. ¿No cree que fue una buena decisión haber recibido esa plata que no la iba a ver nunca? La mejor decisión hubiera sido deportivamente hablando, porque es lo que más me interesa del jugador que para mí iba a romper nuevamente la historia de los delanteros. Eso es lógico, pero no iba a pasar. No iba a pasar. El señor porque se dejó embelezar de su empresario y seguramente de voces como las de Diego y Liche, que estaban felices que porque se iba a ganar esta vida y la otra en plata, y hoy está fracasando rotundamente en lo deportivo. Pero no es ningún pecado, Diego, ponerse uno contento porque un ya no gana dinero. Mire, César, no iba a llegar a un grande con ese comportamiento. Eso no es éxito deportivo. Yo solo les voy a poner un solo ejemplo que mata todo. El señor Dibu Martínez se despidió al final de la temporada pasada del Aston Villa. Y nadie ni lo miró. Que iba para el Manchester, que el City, que el Chelsea. Ninguno. Campeón del mundo. César, jugadores como el comportamiento de John Hader Durán cierran las puertas de todos los equipos importantes de la Premier. Nunca jugará yo diría que en toda Europa. de la Premier. En toda Europa. Sí. Pero un momento, desde las 5 ligas. Y es malo para los demás colombianos. Pero un momento, ustedes están presumiendo algo que yo no he dicho acá. Es que yo no dije en este momento, en esta intervención, no dije que yo estaba seguro y convencido que se iba a ir al City o al Madrid. Usted lo dijo, claro que lo dijo, Steven, usted lo dijo. Venga, pero de verdad, escuchen bien, un segundo. Seguro que él iba a llegar a un grande. Un segundo. En esta emisión acabo de decir, en esta emisión yo no he mencionado eso. Hoy no. Yo dije que el Aston Villa, hoy no. He dicho, Aston Villa lo llevaba muy bien. Así se hubiera quedado en el Aston Villa. Así se hubiera quedado de suplente, que estaba cada vez entrando más fácil. Cambia de parecer. No, fácil cambia de parecer. Claro, Steven, la justificación no era que se quedara en el Aston Villa. Mi parecer siempre fue, Liche, que era una estupidez mayúscula irse a un fútbol de tercer nivel cuando estaba proyectado para ser de los mejores delanteros de la Premier. No estaba proyectado, lo proyectaba usted. Así lo está demostrando el tiempo. Lo proyectaba usted, porque ningún equipo grande con las actitudes de John Hader Durán,
pese a las grandes condiciones físicas y de talento que tiene ese muchacho, no lo iba a mirar nadie. Entonces el que lo proyectaba era usted. Porque si no, ¿cuántos pedidos hubiera tenido? Ninguno tenía. Afortunadamente aceptó la plata que no le iba a ver nunca. Lo proyectaba yo. Usted lo proyectaba. Los números del señor. Por promedio. No, señor. Su comportamiento no. ¿Me deja terminar? Yo traje aquí el dato. Por promedio, el señor estaba entre los 5 mejores delanteros de la Premier. Por promedio. Nos dijo que iba para un grande de la Premier. César, era altísimo. John Hader Durán. Entonces no era yo, eran los números del señor Durán en el Aston Villa que lo tenían proyectado. No por opinión de Arce, sino por los goles del señor por minuto jugado. A ver, Diego. Mire, César, John Hader Durán no tuvo una sola oferta en la Premier. Pues que yo no estaba hablando de ofertas. No, hubo un determinado momento en que un equipo estuvo interesado en él y ofreció 45 millones, pero el Aston Villa ni se inmutó. No, y no había empezado su comportamiento. Y no se conocía todavía su comportamiento. Mire, César, que el Barcelona, al único jugador que hace unos meses, y eso que no tenían la plata, colombiano que llevaría el Barcelona es a Lucho Díaz, de resto a ninguno, ¿sí? Porque han dejado una mala imagen. John Hader Durán en Italia no tienen cómo pagar y no le van a pagar. En Francia el PSG no lo iba a comprar porque ¿qué tal jugando John Hader Durán con Luis Enrique? Juega 30 segundos, no. John Hader Durán no tiene mercado. Y ojo que con Mourinho tampoco es que vaya a jugar mucho, al paso que va. Recibieron una super oferta y lo vendieron. Y el jugador también, Diego, hizo un gran negocio desde lo económico. Claro. Porque él no tiene la cabeza bien ubicada en lo que es su carrera profesional y eso lo veíamos desde el Aston Villa. O sea, la proyección en números no solamente era suficiente, porque si la proyección hubiera sido tan espectacular en conjunto con lo que es John Hader Durán como profesional, hubiese tenido ofertas importantes y hubiese esperado y lo hubiesen querido en otros equipos. Hay dos hechos fundamentales que cambiaron desde el Aston Villa. En el Aston Villa el tipo tenía mucho más gol y estaba bien físicamente. Hoy no tiene el mismo gol, el mismo promedio de gol, y está físicamente casi que arrastrándose. Entonces, no me digan que es lo mismo cuando estaba en el Aston Villa que ahora. No, esa sí no se las voy a comprar. Lo que pasa es que en el Aston Villa él llegó, entrenó y lo mantuvieron entrenando, lógicamente, en su primer año. Pero era suplente pero también. Después, pero cada vez más titular. Cada vez más titular. Sí, y cuando se perfilaba para ser titular, empezaba a patear las sillas con los compañeros sentados adelante. Cuando se perfilaba para ser más titular, cometieron la idiotez de venderlo a una liga de tercer nivel. A ver, Diego, mire. No, pero ¿cómo que cometieron la idiotez? ¿Quién? Él y su equipo. Porque acuérdese, el señor Unai Emery, su equipo de trabajo. Si a mí me dan 77 millones de euros por un jugador, se lo vendo al que me los dé. El señor Unai Emery salió en una conferencia de prensa a lamentar que él hubiera decidido pues eso. Obviamente. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? No, sí, pero obviamente que él tenía que lamentar el tema. Pero por supuesto. ¿Usted cree que los directivos y los dueños del Aston Villa, Diego, están muy tristes porque vendieron a Durán por 77 millones de euros? César, por favor. Están felices. Claro. Hicieron el negocio de su vida. El negocio de los siglos. Cada vez iba a valer menos. Y aquí John Hader puede volver a hacer 1000 goles en el Fenerbahce. No es por su condición deportiva, es por su comportamiento que no lo pueden llevar. Dibu Martínez cada 8 días se figura en el Aston Villa. No lo compra nadie, César. Nadie. Y terminó siendo el mejor arquero del Mundial en Qatar. Por eso. Y no lo compran. Pero su comportamiento no deja que las instituciones serias lo contraten, César. Eso es así de fácil. Es claro. Y ahora, yo quiero ver que a Neisser Villarreal, que cuando termina la liga se va de Millonarios después de haber sido la figura del suramericano, lo compre un equipo importante. Porque Neisser Villarreal... Me dicen que ya está vendido. Y su empresario renunciaron a 4,5 millones de euros del Atlético de Madrid. Cierto. Y a una cifra parecida de la MLS. Ahí habría que esperar también cómo le va en el Mundial Juvenil, porque si él la rompe, pues de pronto... Sí, seguramente iba a quedar libre. Yo ayer en el bar que me enviaron esa comparación con Mastantuono y con Neisser Villarreal. ¿Y los compararon? ¿Quién hizo eso? Les voy a decir de qué forma, pensando en lo que hicieron en la sub-20. Los dos con 9 partidos, el uno con 8 participaciones en goles, el otro con ninguna participación en ningún gol. Hoy pelea la titular en el Real Madrid. El otro tiene problemas con Millonarios. Yo creo que queda dicho todo, ¿no? O sea, que ¿quién fue más figura cuando hay en el malos sub-20? manejos, sí, claro, y cuando hay una
actividad en la parte personal, en el comportamiento, en su inteligencia emocional, que es díscola, pues se alejan las posibilidades de los buenos negocios. Ahora, no todos, ¿no? La figura fue Neisser. Mastantuono. Hay excepciones. ¿Usted vio lo que le pasó a Balotelli? No, pero hay excepciones. Sí, costó Balotelli 50 millones. Pero, por ejemplo, Luis Suárez con sus mordiscos, ¿cierto? Arturo Vidal estrellando carros en medio de borracheras. Y fueron jugadores que triunfaron en el fútbol internacional. Pero Karim Benzema con un proceso judicial en Francia, yendo a las finales de Champions con el Real Madrid. Rompió. O sea, les puedo seguir. Hicieron en los equipos top. Lo del Paul Pogba, lo que hizo Diego Luis Suárez Costa. Cuando mordió oreja ya era top. Figura, sí, ya era figura del Liverpool. Se había cansado de hacer goles en equipos importantes en la Premier. Y además lo contrataron y le pusieron un bozal, Diego, y el hombre no volvió a morder. No, pero no me vengas a comparar, ya era un figurón cuando pegó el mordisco. Usted sabe, César, que hay jugadores que van primero a Holanda. Luis Suárez fue figura ya. Pero superfigura. Superfigura. Después fue a la Premier. Superfigura. ¿Sí? Donde ha jugado es superfigura como hoy en el Inter. No hagamos esas comparaciones. Sí, no existe, yo sí le digo. No, pero ni Benzema, ni ninguno de esos que jugadores. acabaron de decir, no se contradigan. Ustedes acabaron de decir. No, porque es que usted está diciendo que ellos se portan mal, pero ellos se portan mal cuando ya eran estrellas. Usted está diciendo que a los que se portan mal también los han contratado. Pero ustedes no hicieron esa separación de una cosa con la otra ahorita. Ustedes simplemente dijeron, es que en el fútbol de élite o en el fútbol europeo hay que comportarse bien para que lo fichen a usted otros equipos. Ustedes no dijeron eso. ¿Le quieren agregar y acomodarse de esa manera? Perfecto. Bienvenido. El que lo quiere acomodar es usted. No. Lo que pasa es que ustedes no quieren aceptar que el señor cometió una burrada yéndose al fútbol de Arabia. Lo último, que hoy Diego, ya no porque tiene, se acabó el tiempo. ya se le acabó hasta el mayor acierto porque Mire, Diego. Es que mencionaron a Arturo Vidal. Leo una declaración que le dio al diario Marca. El accidente ebrio en mi Ferrari me cambió la vida. O sea, él mismo reconoce que esos hechos, esos comportamientos le acabaron parte de su carrera. Si uno no se comporta bien, le va mal en la vida. Tanto le cambió la vida que luego jugó en el Inter y en el Barcelona, por favor. Chao, Sí, mañana hablamos. Usted no sabe las aspiraciones que tenía el jugador. Chao. No, sí, ir a Arabia de pronto.